¿Cuántos de ustedes pueden decir, igual que yo, que la oración es una bendición? Es una bendición de Dios poder orar. No existe nada tan natural para nosotros, los seres humanos y los seres vivos. No existe más natural algo como lo que es la respiración. Desde la primera nalgadita que nos da el doctor cuando nacemos, respirar es algo involuntario. Mientras estamos aquí, en este lugar, y aunque usted no lo esté contando ni se dé cuenta, usted está respirando entre 12 y 15 veces por minutos. Además, quizás usted no se esté dando cuenta ni tampoco lleve ese conteo. Usted respirará hoy aproximadamente unas 20,000 veces durante todo el día. Podemos variar la frecuencia de nuestra respiración. Incluso podemos dejar de respirar por un poco de tiempo, pero es imposible que dejemos de respirar por completo voluntariamente. Si no inhalamos ese aire que necesitamos para la vida, si no inhalamos, el dióxido de carbono se acumula en la sangre y el oxígeno del cuerpo comienza a bajar peligrosamente en un corto periodo de tiempo. ¿Y sabe qué? En unos 3 a 6 minutos, el cerebro es dañado irreversiblemente y minutos más tarde viene la muerte. La respiración es esencial para la vida humana. Usted puede vivir por semanas sin alimento, puede vivir varios días sin agua, pero solo puede vivir unos minutos sin oxígeno. La respiración es tan crucial para la vida que se constituye en símbolo de la vida misma. Esa fue la razón por la que aquel puritano inglés muy conocido llamado Thomas Watson hizo una declaración muy cautivadora. Él dijo: la oración es la respiración del alma. La respiración es al cuerpo lo que es la oración. Muere cuando la oración desaparece. Así que nosotros podemos ver como lo importante que es la respiración al cuerpo, es la oración para el alma, es la oración para nuestra fe. Hermanos, a pesar de que nosotros conocemos, entendemos y sabemos lo importante que es la oración, es sorprendente que oremos tan poco. Es sorprendente. Leí una estadística en un libro que me regaló mi hermano Jairo el día de mi cumpleaños, titulado El Pastor como Líder, y registra que hace unos 35 años 17,000 cristianos asistieron a una conferencia patrocinada por una de las grandes denominaciones de los Estados Unidos. 17,000 cristianos reunidos en esa conferencia. Allí respondieron a una encuesta acerca de sus hábitos y actividades espirituales. Hasta ahora se dice que ha sido una de las encuestas más grandes que se hayan realizado a 17,000 cristianos evangélicos, a los cuales se les preguntó cuánto tiempo dedicaban diariamente a la oración. Se les preguntó cuánto tiempo dedicaban diariamente a la oración. ¿Sabes qué? Ellos respondieron que oraban en promedio de 5 minutos al día. En promedio, 17,000 cristianos, en su promedio,
oraban al menos 5 minutos al día. Pero habían allí unos 2000 pastores con sus esposas, y a los cuales también se les hizo la misma pregunta, y para sorpresa nuestra, la respuesta en promedio es que oraban menos de 7 minutos al día. Al parecer, la oración se ha convertido realmente en uno de los deberes cristianos más descuidados. Y es probable que si se hace la misma encuesta hoy, la misma que se hizo hace 35 años, si se hiciera hoy, al ver nosotros la cultura, esa cultura cristiana tan superficial de estos tiempos, enfocada en el hombre y no en Dios, estoy seguro que los resultados podrían ser muchísimo peores que hace unos 35 años. Debido a esta realidad tan espantosa del descuido de la oración, vamos a ver en esta mañana de manera sencilla y breve algunas razones por las cuales nosotros no oramos. Razones por las cuales nosotros no oramos. Nada es más esencial para la salud de nuestra fe cristiana. Todos nosotros sostenemos esta verdad. Entonces la pregunta es, ¿por qué no oramos? ¿Cuáles son las razones que damos para no orar? Realmente hay una razón muy común que usamos como excusa, y es aquella razón que siempre se sostienen en muchos lugares, y es que no tenemos casi tiempo, no tenemos tiempo para orar. Esta es una excusa muy común y la más común de todas. Quisiera orar más, pero es que realmente no tengo mucho tiempo. Quisiera orar más, pero estoy muy ocupado. Amados hermanos, debemos ser sinceros y despojarnos de esa excusa y recordar que esa no es la razón por la cual no pasamos más tiempo orando delante de nuestro Dios. Decir que no oramos más por falta de tiempo es solo una excusa para justificar nuestra desobediencia a la voluntad de Dios. Solamente eso es una excusa. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las cuales no oramos? Tenemos al menos 3. Hay más, pero al menos tenemos 3. En primer lugar, una razón por la cual no oramos es por la falta de humildad. Una razón por la cual no oramos es por falta de humildad. Como pecadores caídos, somos por naturaleza muy independientes. Cuando pensamos hacer algo, simplemente actuamos, lo hacemos. O siempre resolvemos las cosas por nosotros mismos sin acudir a Dios en oración. Y cuando asumimos una actitud como esa, de tal independencia, es como si nosotros no necesitáramos la ayuda de Dios. Y usted puede darse cuenta que es tan común nosotros tomar decisiones diarias y hacer cosas de manera espontánea y todo el tiempo vivimos tomando decisiones y haciendo cosas y ni siquiera no tomamos un momento para orar. Por ese sentido de independencia que tenemos. Y eso se traduce en una cosa, falta de humildad. Porque verdaderamente necesitamos al Señor. Necesitamos venir delante de Dios en oración. Algunos piensan que la independencia es un reflejo de madurez espiritual. Pero en realidad, una verdadera señal de madurez espiritual es atender a aquello que nuestro Señor dijo allá en Juan el capítulo 15, el versículo 5. El Señor dijo allí, porque separados de mí, nada podéis hacer. A veces pensamos cuando leemos este versículo que se trata de un creyente que está
a punto de irse al mundo, o lo usamos para aconsejar a algún creyente que por alguna debilidad espiritual, por algo está vacilando, o que se quiere apartar, o que está ya apartado, y ciertamente podemos usarlo para esto, y le podemos hacer entender que separado del Señor nada podemos hacer. Eso es así. Pero en realidad podemos estar en los caminos del Señor, podemos venir al templo, podemos ser creyentes verdaderos y aún así muchas veces estar separados del Señor. Esto sucede muy a menudo con nuestra falta de dependencia del Señor en oración. Eso sucede, pero pienso que cada día, separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, entendamos, separados del Señor nada podemos hacer. Y eso nos hace a nosotros ver nuestra necesidad de depender del Señor, depender de Él, cada día depender de Dios. ¿Y cómo nosotros dependemos de Dios? Cuando venimos en oración delante de Él, trayendo todas nuestras peticiones y todas las situaciones y todas decisiones que nosotros vayamos a tomar en nuestra vida. En 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 a 7, se nos llama a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para aceptar la providencia de Dios en nuestras vidas. Dice el texto: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y no voy a pasar mucho tiempo explicando este versículo que es muy conocido, solamente aplicarlo a esto que estamos diciendo de que no oramos por falta de humildad. El texto dice, en primer lugar, humillaos, una actitud humilde delante del Señor, delante de aquel poderoso Dios, delante de su poderosa mano, porque hay un tiempo en el cual el Señor ha de exaltarnos, el Señor ha de respondernos, ha de ponernos en alto, pero debemos de venir humillados delante de Él. Y dice el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, toda nuestra ansiedad sobre Él, echando eso, lo que nos está mostrando es que nosotros ciertamente podemos venir con toda nuestra carga diariamente delante de Dios, en cada momento, todas nuestras necesidades y aún necesidad de dirección para nosotros tomar decisiones en la vida, para hacer lo que tengamos que hacer, aunque parezca algo muy común y muy sencillo de hacer, debemos de venir delante del Señor y descargar todo eso delante de Él humildemente. Es depender de Dios por medio de la oración. Es con humildad venir y orar a Dios. Eso es, hermanos. No tiene que ver con un aspecto especial de algo que me pasó muy grande y que entonces yo vengo humillado en ese momento. No, hermanos, todos los días usted y yo necesitamos depender de Dios en oración. A diario necesitamos depender de Él. Y para eso necesitamos ser humildes, bajo la poderosa mano de Dios. Necesitamos ser humildes y depender más del Señor en oración. ¿Por qué no oramos como deberíamos orar? Por nuestra falta de humildad. En segundo lugar, una razón por la cual no oramos es por nuestra falta de fe. Nuestra falta de fe. Muchas veces no oramos porque no vemos resultados de manera inmediata. ¿A usted le ha pasado? Yo sé que le ha pasado. Dejamos de sentir ese vigor, esas energías, esa intensidad en la oración, porque hemos estado orando y no vemos resultados inmediatos. Y nosotros vivimos en una cultura, en una era, y vivimos en un tiempo donde todo se requiere velozmente, todo se requiere de manera rápida. Vivimos muy acelerados. Queremos las cosas ya, ahora. Es tan así que usamos mucho el término, esto yo lo quiero para ayer, para referirnos al grado de urgencia, de rapidez en los cuales nosotros queremos que las cosas se hagan. Y en esa cultura tan acelerada es muy fácil caer en la tentación de requerir que Dios responda
de una manera rápida cuando nosotros estamos orando. Es muy fácil caer en esa tentación, en esa tendencia de orar y esperar que a ratito ya tengamos la respuesta de Dios, sino de inmediato. Y al nosotros no ver los resultados de inmediato, entonces dudamos, nos falta la fe. Y a veces esa falta de esfuerzo para orar viene porque no vemos esa respuesta en el momento en que queremos que Dios nos responda. Y yo estoy seguro que si después de los primeros 5 minutos de nosotros haber orado, nosotros viéramos resultados tangibles, resultados visibles, concretos. Si nosotros después de haber orado a los 5 minutos vemos esa respuesta de Dios allí inmediatamente, yo estoy seguro que nosotros nos convertiríamos en guerreros de oración. Imagínese usted que usted le pida a Dios algo y a los 5 minutos lo tiene. Mi pregunta, ¿cuántas cosas usted le pediría a Dios al día? Mi pregunta, ¿cuántas veces usted oraría? ¿Por cuántas cosas usted le pediría al Señor cada día? Si somos sinceros, la respuesta es todo el día. ¿Verdad que sí? Todo el día. Pero comúnmente no oramos lo suficiente porque muchas veces dudamos en si algo va a suceder o no cuando oramos. Y nos falta la fe cuando lo hacemos. Y no tenemos esas energías y esas fuerzas para hacerlo, esa voluntad dispuesta de hacerlo, porque caemos en la duda, porque queremos que las cosas sean rápidas y cuando no vienen rápidas, esa duda embarga nuestro corazón y entonces dejamos de orar. ¿Y sabes qué? Este tipo de actitud o este cuadro mental indica claramente que nada pasará, no habrá resultado. Porque como dice Santiago capítulo 1 versículos 6 a 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pero pida con fe, como hemos hablado anteriormente. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Si nos falta la fe, dejamos de orar. Y aún caemos muchas veces en el error de orar también, faltándonos la fe. Son dos extremos. A veces no oramos por falta de fe, porque pensamos que las cosas no van a venir cuando queremos y como queremos. Y a veces oramos, pero dudando de que eso puede suceder. La palabra de Dios es enfática. La fe es necesaria, es vital para que la oración sea efectiva. Para que haya respuesta en la oración, es necesario que haya fe implícita en ella. Se necesita la fe. Por eso es que Santiago lo dice. Pida con fe, no dudando nada. No dude. No vacile. Porque el que hace esto, el que le falta la fe, no tenga ni siquiera idea de que eso le va a... Mire, eso no va a venir. Mire, eso no va a suceder. Mire, no va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a haber respuesta si está pidiendo con dudas. O en el caso en que estamos nosotros exponiendo, o deja o no ora por la duda, mucho menos tampoco va a pasar nada. A veces esa duda, esa falta de fe está allí en nuestro corazón y lo mostramos, como dije ahorita, al nosotros no ver esa respuesta de Dios inmediata. Hermanos, cuando nosotros oramos con fe, cuando verdaderamente nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, nosotros le pedimos algo y nosotros no tenemos que ver el tiempo de la respuesta de Dios, ni esperar nosotros que Dios responda en nuestro tiempo y como nosotros queremos. Cuando hay fe en Dios, cuando hay confianza en Dios en la oración, simplemente nosotros le pedimos al Señor y esperamos el tiempo del Señor. Esperamos la voluntad del Señor. Esperamos que se cumpla la manera de Dios.
Esperamos que Él lo haga como Él quiera hacerlo en su soberana voluntad. No esperemos que Él lo haga cuando nosotros querramos que lo haga o cuando entendamos que deba hacerlo o como nosotros pensamos que el Señor deba hacerlo. Orar con fe es confiar en el poder de Dios, en su soberana voluntad. Es confiar en que Él lo hará en su tiempo y lo hará de manera perfecta. ¿Por qué muchas veces no oramos más? Porque nos falta la fe. En tercer lugar, oramos es por nuestra falta de obediencia. Nuestra falta de humildad, nuestra falta de fe, nuestra falta de obediencia. ¿Por qué nuestra falta de obediencia? Observe estos versículos que le voy a citar y vea en ellos el imperativo, el mandamiento, para que entendamos que la oración también es un mandamiento de Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice la última parte del versículo, sean constantes en la oración. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Igualmente, 1 Tesalonicenses 5:16 dice, orad sin cesar. Y si seguimos buscando citas, nos vamos a dar cuenta que es un imperativo, que la oración es un mandamiento de Dios para los creyentes. Y entonces cuando nosotros no oramos, estamos desobedeciendo al Señor, tan sencillo como se lo estoy explicando. Debe ser la oración para nosotros. Debe ser una respuesta natural de nuestra necesidad de comunión con Dios. Y a su vez, un mandamiento del Señor. Así que, hermanos, debemos ser sinceros con nosotros mismos y delante de Dios. Y reconozcamos que si no estamos orando, dedicados personalmente a la oración, que estamos cometiendo pecado. Eso es pecado. Seamos sinceros delante de Dios, hermanos. Cuando simplemente llega un nuevo día y nosotros no dedicamos el tiempo suficiente para la oración en ese día y vivimos ese día tan ocupados, haciendo tantas cosas, y se nos van las horas y vienen las horas y llega la noche y apenas simplemente un minuto o dos decimos, Señor, cuídame en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, debemos reconocer con sinceridad delante de Dios que si no le dedicamos tiempo a la oración durante el día, estamos pecando delante del Señor. Pecando delante del Señor. Cualquiera pudiera discrepar conmigo, pero bíblicamente hablando, la falta de oración es falta de obediencia y es pecado delante de Dios. Así que ya es hora de dejar atrás la excusa de que no oramos por falta de tiempo. Cuando nosotros sabemos y debemos reconocer que el problema está en nuestra falta de humildad, nuestra falta de fe, nuestra falta de obediencia. Y veamos la oración entonces como lo que realmente es, hermano, como una bendición de Dios para nosotros. Empecemos a ver la oración así. Qué preciosa bendición es poder hablar con el ser más extraordinario del universo. Yo no sé si usted lo ha visto así de esa manera, pero yo me admiro, yo me asombro, hermanos, yo disfruto el asombro, hermanos, yo disfruto el hecho de poder hablar con el Dios majestuoso del universo, con el Dios grande del universo. O yo no sé si es que usted está tan familiarizado, tan acostumbrado a repetir tanto acerca de Dios, que ya Dios se hace de una manera como tan común en su vida, que para usted Dios y un muchacho es lo mismo, que Dios y una persona normal que usted ve en la calle es lo mismo. Y cuando se habla cosas como esta, no hay capacidad de asombro, porque ya usted está tan familiarizado con Dios en este sentido, que no le causa nada. Pero hermanos, entender el privilegio tan alto que es poder conversar cara a cara con el Dios glorioso del universo es una bendición como ninguna. Adán y Eva caminaban en el huerto, hablaban con Dios en el huerto de Edén. Yo me imagino lo placentero que debió ser para ellos. Me imagino cómo sería la vida de estas dos personas antes de caer en la tentación, antes de caer en el pecado. Yo me imagino a Adán y Eva al despertar por la mañana, ellos hablando con Dios.
al caminar en el transcurso del día, hablando con Dios, conversando con Dios. Qué placentero sería para ellos. Al llegar la noche se acostaban hablando con Dios. Y para ellos Dios era todo y era lo más maravilloso de todo el huerto. Era la presencia de Dios con el cual ellos conversaban. Quizás para ellos lo más maravilloso no era lo bonito que era los árboles, los animales, lo bien que y lo perfecto que era todo allí. Quizás lo más hermoso para ellos, lo más precioso para ellos era esa comunicación directa con el Dios que los hizo, con el Dios que los creó, con el Dios que los creó, con el Dios poderoso que hizo todas las cosas. Eso era lo más hermoso. Eso era lo más especial, hablar con Dios. Es algo fantástico, hermano. Desde entonces nosotros podemos ver que la oración permea todas las páginas del Antiguo Testamento. Desde allí, desde esa primera ocasión cuando Dios hizo al hombre esa comunicación con Dios, a pesar de que el pecado dañó, de que el pecado obstruyó, de que el pecado degradó, de que el pecado quitó esa capacidad de nosotros poder estar cara a cara con Dios, directamente con Él, como lo hacían Adán y Eva al principio. A pesar de eso, Dios proveyó medios que el hombre pudiera seguir conversando con Él, acercándose a Él, buscándole a Él. Y en todo el Antiguo Testamento nosotros vemos en todas las páginas de la Biblia esas oraciones elevadas al Señor. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento también seguimos viendo cómo la oración como algo fundamental para la relación del hombre con Dios, lo seguimos viendo. En fin, en toda la Biblia está la oración. En la iglesia primitiva nosotros vemos esa devoción por la oración como práctica constante de los creyentes allí. Hechos capítulo 2, versículo 42 nos dice que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva, esa iglesia que cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez, esa iglesia que quedó allí establecida cuando vino el Espíritu Santo, esa iglesia perseveraba en la oración, permanecía en la oración, eran constantes en la oración, se dedicaban a la oración. Por eso es que en el capítulo 3, versículo 1, nos deja bien claro cómo la iglesia sacaba tiempos especiales para la oración, para eso específicamente. Y es por eso que en el capítulo 3, en el versículo 1, nos dice la palabra de Dios que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Había un tiempo establecido allí para la oración, la hora novena. La hora novena para nosotros es las 3 de la tarde. A esa hora, los discípulos, los creyentes, iban, porque se le llama allí la hora de la oración. Qué maravilloso es cuando la iglesia tiene un tiempo para la oración. Amén. Qué glorioso es esa bendición. Amén. Qué glorioso es esa bendición que la iglesia hoy puede reunirse. En el caso de nosotros que venimos los martes para la oración, esa es en lugar de nuestra novena, en nuestra hora, ¿verdad? Aunque cambiamos las horas muchas veces por razones, pero para nosotros la hora séptima, vamos a llamarla así, ¿verdad? La hora séptima, la hora 7, las 7 de la noche. Es el tiempo glorioso y especial donde los creyentes en Cristo Jesús vienen a hablar con su Dios, vienen a conversar con su Dios, vienen a traer peticiones delante de Dios, vienen a disfrutar de esa bendición que es la oración. Qué bendición era para aquellos creyentes ir a las 3 de la tarde al templo con un propósito en común y era elevar oraciones al Dios de los cielos. Oh, mis hermanos, yo pienso que el poder, ese poder, esa valentía, esa determinación, ese poder, esa valentía, esa determinación que tenían los apóstoles y los demás creyentes para predicar el evangelio con valentía, con gallardía por todas partes, para establecer iglesias en todas las regiones y para llevar a cabo en medio de tantas oposiciones aquel ministerio que Cristo le dio a su iglesia.
yo pienso que todo esto tenía su apoyo en su vida de oración. Yo pienso que el fundamento de todo esto era su vida de oración, su dedicación a la oración. La iglesia se reunía para orar. Y aunque nosotros no tenemos detalles de lo que se oraba en esa hora, cada vez que los discípulos, los creyentes se reunían, aunque no tenemos detalles de las oraciones que se hacían allí, nosotros vemos algunas oraciones, ¿verdad? De algunas oraciones, ¿verdad? De los discípulos que nos dan una idea que es algo natural. Cuando ellos oraban así, es algo natural nosotros comprender qué era lo que ellos oraban, qué era lo que ellos pedían. Por lo menos tenemos una idea allí. Así que mire, por ejemplo, el capítulo 3 habla de que Pedro y Juan iban juntos al templo a la hora de la oración. Entonces, ¿qué sucede allí? Más adelante, cuando ellos llegan al templo, allí se encuentran con la situación de un hombre que está allí pidiendo delante del templo. Ellos, en el poder del Señor Jesucristo, hacen un milagro de sanidad y este hombre queda completamente sano, y esto fue un escándalo, ¿verdad?, en el sentido positivo de la palabra. Esto fue un estruendo, ver lo que sucedió allí, un acontecimiento glorioso del poder de Dios manifestado a través de los hombres para sanar a alguien que estaba allí pidiendo en el templo, a un paralítico. Y entonces eso trajo que todo el pueblo se asombrara, y ellos entonces le explican al pueblo que eso es el poder de Dios, que es en el nombre de Jesús, y están hablando con el pueblo. Más adelante entonces eso trae la irritación y el enojo y el celo de los líderes religiosos de aquel entonces. Y con esto entonces tomaron a Pedro y a Juan a la fuerza, lo llevaron para encarcelarlo, y ellos querían castigarlo, querían maltratarlo, pero ellos tenían temor porque no veían causa alguna que justificara su castigo, pues ellos veían todas las señales de lo que había sucedido, reconocieron que estas cosas estaban pasando y que el poder de Dios estaba allí obrando, pero no lo reconocieron para arrepentirse de sus pecados ni para reconocer el poder de Cristo, sino que lo hicieron simplemente por celo religioso. El punto es que a Pedro y a Juan después lo amenazaron y le dijeron que no vuelvan a hablar jamás en el nombre de Jesús. Querían amordazarle, callarlo, cerrarle su boca para que no hablaran en el nombre de Jesús, para que simplemente fueran y se reunieran y de ahí a su casa, de su casa a la iglesia, de iglesia a su casa, y que no hablaran, que no publicaran las maravillas del Señor, que no hablaran de Cristo. Pero era una iglesia que oraba, era una iglesia que pasaba tiempo en la oración, que perseveraba en la oración. Y es por eso que entonces en el capítulo 4, versículos 23 a 31, miren lo que sucede. Dice, y puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es una iglesia que ora. Ese es, como dije ahorita,
la base, el fundamento, por lo cual esos hermanos eran tan valientes, por lo cual esos hermanos podían salir en medio de las oposiciones con valentía, con gallardía, con entusiasmo, con poder. ¿Cuál era la razón? ¿Dónde estaba su apoyo? ¿Qué era lo que tenían esos creyentes que los hacía tan valientes que aún las autoridades lo amenazaban de muerte? Le decían que no hablaran y ellos decían: ¿cómo podemos nosotros callar las maravillas, las cosas que hemos visto? ¿Cómo podemos callar lo que nosotros sabemos y conocemos? ¿Dónde estaba el poder de esos hermanos? ¿Dónde estaba esa energía de esos hermanos? ¿Dónde estaba? En la oración. Porque perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración. Y mire qué peticiones le hacían a Dios. ¿Usted vio bien la petición? ¿Usted vio qué petición? ¿Qué era lo que le pedían a Dios? Ay, Señor, yo te pido por una lavadora porque estoy lavando con esta y que ahora cuando echo la ropa ya como que empieza a toser y empieza a hacer cosas y dura mucho para lavar. Ay, Señor, yo te pido que esto y aquello y cosas materiales y por ahí cosas materiales. Mire la petición de una iglesia que ora. Ahora, Señor, mira las amenazas de ellos. ¿Y qué le piden? Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ni siquiera le está diciendo: Señor, quítanos esa piedra de tropiezo y esos obstáculos para que podamos ir libremente a predicar. No, le están diciendo en medio de todo esto: Señor, danos denuedo. Señor, danos denuedo. Señor, danos esa valentía, danos ese poder. Señor, danos esa fuerza. Señor, que tu poder esté en nosotros para que hablemos de una manera denodada tu palabra, para que podamos decir tu palabra y pueda correr tu palabra, que el evangelio pueda ser conocido por todos. Señor, eso es lo que te pedimos. Porque ellos reconocen la soberanía de Dios, ellos saben. Allí lo mencionaron y no vamos a hablar de ese tema ahora, pero su oración empezó dirigiéndose a Dios como soberano, Señor. Quien sabe y controla todas las cosas y tiene el control y dominio de todo y de toda situación que pasa, Dios tiene el control de todo. Y a ese Dios soberano y todopoderoso le piden denuedo para hacer la voluntad de ese Dios soberano, que es predicar su palabra con denuedo. Para el apóstol Pablo la oración era una prioridad también. En Tesalonicenses 3:10, él dice que estaban orando de noche y de día con gran insistencia. En 2 Timoteo 1:13 afirma que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. En fin, era una prioridad para la vida del apóstol Pablo, la oración. Y a través de la historia de la iglesia, muchos hombres piadosos se han unido a este coro que enfatiza la importancia y la gran bendición de la oración. Por ejemplo, Agustín escribió: la oración protege a las almas santas, es la preservadora de la salud espiritual, la columna de todas las virtudes, una escalera a Dios. Martín Lutero también escribió: así como el negocio del sastre es hacer ropas y el del zapatero es remendar zapatos, el negocio de los cristianos es orar. Juan Calvino también llama a la oración el ejercicio principal de la fe, por medio del cual recibimos diariamente los beneficios de Dios. Hermanos, en todas las épocas, en todas las edades, en todas las circunstancias, la oración ha sido y será una de las más grandes bendiciones de Dios para el hombre. Amados hermanos, ¿por qué la oración ha sido y será una de las más grandes bendiciones de Dios al hombre? ¿Por qué? Yo le encuentro una razón a esto. Porque el Dios vivo y verdadero realmente escucha y atiende la oración de su pueblo. El Salmo 34, versículo 17 dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Gloria al Señor. Qué grandiosa bendición, mis hermanos.
Usted puede imaginarse, por favor, imagíneselo conmigo un momento. Imagínese usted, hermano, el Todopoderoso. Miren lo que implican esto que estamos diciendo de Dios, que no le cabe ese título a ningún ser humano, por más grande que piense que sea en este mundo. El Todopoderoso Dios, el Rey de toda la creación, el Creador de todo el universo, es el ser más grande y glorioso, que le rodean millones de seres celestiales que le adoran sin cesar, el Dios que es trascendente, el Dios supremo, ese Dios glorioso, grande, maravilloso, ese Dios nos presta atención cuando nosotros hablamos con Él. Él nos escucha, Él nos atiende y Él responde nuestras oraciones. Eso es algo asombroso, eso es una gran bendición, hermanos. Sus ojos y usted se dirige a Dios, ¿a quién usted le está orando? ¿Usted está consciente verdaderamente con quién usted está hablando? Y si verdaderamente lo está, entonces puede llenarse de gozo, de satisfacción, de entusiasmo, de asombro, al saber que ese Dios al que usted le está orando, ese Dios le está escuchando y ese Dios le va a responder. Pero quiero aprovechar algo que dice este Salmo 34, 17, junto con Primera de Pedro 3, 12 y Santiago 5, 16, que nosotros lo vimos en la ocasión pasada cuando tuve la enseñanza anterior. Mire los tres, observe estos tres versículos juntos y vea un detalle interesante que hay allí para todos nosotros, especialmente para nuestros amigos. Salmo 34, 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Primera de Pedro 3, 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y Santiago 5, 16, que ya ustedes lo conocen muy bien, la última parte dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué ustedes vieron en esos tres versículos? ¿Qué ustedes pudieron notar en esos tres versículos? Ustedes pudieron ver allí los justos, ¿verdad? Se repite en cada uno de estos versículos: los justos claman, los justos oran, los justos le piden a Dios y Dios los oye y Dios responde, Dios los libra. Los ojos del Señor están allí atentos a los justos, los oídos del Señor están atentos a la oración de los justos. Y finalmente, la oración que hacen los justos tienen un poder impresionante, pueden mucho. Una vez más, quiero recordarles a nuestros apreciados amigos que hay una condición muy importante para que usted pueda elevar oraciones a Dios y Dios complacidamente contestarla. Quizás usted se pregunte, pero yo oro a Dios, yo a Dios le pido, yo le oro a Dios todos los días, o le pido algo a Dios. Quizás usted diga eso y no le voy a reprochar ni le voy a condenar que usted haga eso en ninguna manera. No le voy a condenar que lo haga, ni tampoco le voy a decir que no lo haga. Pero quiero decirle algo que le va a servir de mucho si lo toma en cuenta. Para que Dios escuche su oración de una manera complacida y Dios pueda contestarle, hay una condición en su vida que no está presente y que debe estar presente, y es que usted debe ser justo, porque ciertamente no lo es. Delante de Dios no lo es. La Biblia dice que todos somos injustos. ¿A qué se refiere la palabra de Dios con esto? Que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos somos enemigos de Dios, desobedientes y rebeldes a la ley de Dios. Y en consecuencia,
de todo esto, la consecuencia de todo esto es que estamos separados de Dios. Esa es la condición, de manera general, de todos los seres humanos. Injustos, enemigos de Dios, rebeldes a la ley de Dios, desobedientes al Señor. Y por consecuencia, separados de Dios, apartados, lejos de Dios, destituidos de la gloria de Dios, como dice su palabra. Muertos en nuestros pecados y por lo tanto sin comunión alguna con Dios. Esa es la condición de la persona injusta. Somos culpables delante de Él y merecemos su justa ira. Merecemos su justa condenación por nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y eso somos todos los seres humanos delante de Él, injustos. Humanos delante de Él, injustos. En ese estado de rebeldía, de enemistad y de injusticia, es imposible que Dios se deleite en escuchar tu oración. Es imposible. Pues te repito, Dios no puede escuchar tu oración. Dios no escucha tu oración. No puede. Porque estás en rebeldía, en enemistad delante de Dios, en desobediencia abierta a Dios y su palabra. Es como si usted cometiera un delito muy grande contra una persona y después usted se acerca a esa persona para pedirle un favor. Imagínese ese cuadro, imagínenselo por un momentito, imagínese. Usted comete un delito grave contra fulano, entonces después va y le pide un favor a ese fulano. Después va y le pide un favor a ese fulano. Usted puede imaginarse. O imagínese usted que usted sea una persona que tenga dinero. Y yo lo engañe a usted y le robe 10 millones de pesos. Imagínese que pase eso. Usted sabe que yo se lo robé. Usted sabe que soy un delincuente. Usted sabe que soy un malvado, un malhechor. Soy su enemigo, ¿verdad? ¿O no? No es eso lo que sucederá. Y que por tal razón yo merezco ser juzgado y merezco ser sentenciado y pagar lo que hice. Pero un día yo vengo como si nada a la puerta de tu casa. Fulano, regálame 1,000 pesos. ¿Usted puede imaginarse eso? Hagan un poquito de imaginación, por favor, para que podamos entender. Yo le robo 10 millones de pesos, soy un delincuente, un malvado, soy todo lo peor para usted. Y después yo un día vengo como que nada ha pasado y llego a su casa. Fulanito, por favor, regálame 1,000 pesos. ¿Cómo usted se sentiría? Complacidamente usted me va a decir, sí, como no, toma, ven hombre, toma. ¿Usted lo haría? A ver, ¿hay alguno aquí que lo haría? Pero no me miren así, tan feo. Porque usted sabe que no lo harían. Usted sabe que no. ¿Cómo se sentiría usted en el día? Pero no me miren así, tan feo. Porque usted sabe que no lo harían. Usted sabe que no. ¿Cómo se sentiría usted en ese momento? Al tener frente a usted a una persona que lo que ha sido es un delincuente, un malvado, que ha hecho tanto mal con usted. Y entonces usted viene a pedirle un favor. Este es un simple ejemplo de cómo nos sentiríamos nosotros que somos imperfectos y cargados de errores. Imagínese usted ahora a Dios. Imagínese a Dios, por favor. ¿Cómo se sentiría Dios? Dios que es un Dios perfecto, que es un Dios completamente santo, apartado de todo pecado.
limpio, puro, que desprecia a Dios. Porque despreciar a Dios no es sentir en el corazón una emoción de un odio. Ay, yo le tengo ese odio a Dios. No, despreciar a Dios es despreciar lo que Él ha dicho en su palabra. Es no tomar en cuenta lo que Él ha dicho. Es no obedecerle. Eso es despreciar a Dios. Cuando una persona que no respeta a Dios, cuando una persona que no ama a Dios, y entonces viene delante de Él para que Dios lo bendiga, lo ayude. Imagínese usted. Toda su vida a espalda de Dios, pero yo le oro a Dios todos los días. Toda su vida en desobediencia abierta a la voluntad de Dios, a su palabra, pero yo le oro a Dios todos los días. ¿Usted cree que Dios le va a responder complacidamente? Esa es la realidad del pecador no arrepentido. La Biblia dice que por causa de su pecado está destituido de la gloria de Dios, está separado de Dios, sin relación con Dios, sin comunión con Dios, y por lo tanto Dios no puede escuchar tu oración a menos que cambies esa condición. Pero la buena noticia es que a pesar de ser enemigos de Dios, a pesar de ser pecadores malvados, merecedores del castigo eterno, a pesar de ser injustos, rebeldes, Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tomó tu lugar en la cruz y pagó toda la deuda de nuestros pecados delante de Dios. Fuimos perdonados de todos nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo. Fuimos restaurados a una eterna relación y comunión con Dios. Ahora nosotros estamos cerca de Dios. Ahora podemos llamar a Dios Padre nuestro. Ahora podemos conversar con Él con la confianza y la seguridad de que Él se deleita en escucharnos. Ahora nosotros podemos estar seguros de que Dios no solamente se deleita en escucharnos, sino que Él quiere escucharnos. Él anhela escucharnos. Esto es fantástico, mis hermanos. Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos libre entrada y acceso con confianza al trono de la gracia, a la mismísima presencia de Dios, y disfrutamos de la presencia de Dios. Usted también puede tener este privilegio. Usted también puede tenerlo, este privilegio, si tan solo viene delante de Dios humillado y arrepentido por sus pecados, los cuales usted ha ofendido a Dios toda su vida. Entienda, reconozca que no es un asunto de que la iglesia dice o no, de que los hermanos dicen no, que este hermano es así o es así, no es por cosas humanas, es un asunto suyo, personal y Dios. Es que usted debe reconocer humildemente, humillar su corazón porque ha ofendido al Dios del cielo toda su vida con su pecado. Usted tiene que venir a Él humillado. Usted tiene que venir delante del Señor reconociéndose como un pecador perdido, entregarle su corazón al Señor y confesarle todos sus pecados y creer en Cristo Jesús y creer en la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted. Y es entonces allí que Cristo va a pagar todos sus pecados delante de Dios. Va a pagar toda su deuda delante de Dios. Toda su deuda delante de Dios. Y le va a abrir y le va a permitir no solamente la salvación, sino que le va a abrir y le va a permitir a usted esa comunión permanente con Dios para que pueda tener una conversación con Dios por siempre, deleitosa. Algo gozoso, algo maravilloso, que usted pueda hablar con Dios y tener la seguridad de que Dios le oye. Pero tiene que venir primero a Cristo Jesús por la fe. Amados, la oración es ciertamente una gran bendición de Dios y debe ser una parte poderosa de la vida cristiana. La oración es el medio de gracia que Dios nos ha dado para hablar con Él. La oración es la herramienta que Dios nos ha otorgado mediante la cual podemos alabarle. Por medio de la oración agradecemos a Dios todos los beneficios que recibimos de Él. Es por medio de la oración que podemos buscar su perdón.
Por medio de la oración venimos a Dios para hacer nuestras peticiones. Mediante la oración recibimos consolación cuando atravesamos momentos difíciles, fortaleza cuando estamos débiles o cansados, aliento cuando estamos desanimados. Por medio de la oración recibimos sabiduría para tomar decisiones correctas diariamente y hacer la voluntad de Dios. Por medio de la oración recibimos sanidad cuando estamos enfermos. Por medio de la oración recibimos fortaleza para vencer las tentaciones. Por medio de la oración recibimos de parte de Dios misericordia, socorro y ayuda en el momento oportuno. Amados hermanos, no pongamos más pretextos. Pidamos perdón a nuestro Dios por nuestra falta de humildad, nuestra falta de fe y por nuestra falta de obediencia, por las cuales no estamos orando más. Dediquémonos y entreguémonos a la oración y disfrutemos de una conversación poderoso y maravilloso Dios en el cielo. Hermanos, disfrutemos la oración. Que la oración no sea una carga para tu vida, sino un placer continuo delante del Señor. El Señor le bendiga.